Hola a todos, hoy vamos a meternos de lleno en una pregunta que es fundamental en el procesamiento de señal. Imaginad esto, ¿qué pasa cuando juntas el caos, el desorden de una señal aleatoria como el ruido, con el mundo predecible y ordenado de un sistema lineal? Esa es justo la pregunta del millón. Por un lado, tenemos la imprevisibilidad total de una señal aleatoria y por el otro, el comportamiento súper predecible de un sistema lineal. ¿Quién gana en este encuentro? O mejor dicho, ¿cómo interactúan? Venga, vamos a descubrirlo. Vale, vamos por partes. Antes de meternos en el lío de la aleatoriedad, vamos a hacer un repaso rápido, muy rápido, de los sistemas lineales. Esto es algo que seguro que ya suena bastante, es nuestro terreno conocido. A ver, un sistema LTI es nuestro punto de partida. Es predecible por dos cosas muy sencillas. Primero, es lineal. Si metes el doble de señal, sale el doble de señal. Simple. Y segundo es invariante en el tiempo, que básicamente significa que le da igual si le metes la señal hoy o mañana, va a reaccionar exactamente igual. Y esa consistencia, esa es la clave de todo. Y si hablamos de sistemas, tenemos que hablar de su respuesta al impulso. Esto es literalmente como su huella dactilar, es única para cada sistema. Conociendo esta huella, podemos saber qué va a salir del sistema para cualquier señal de entrada, siempre que la conozcamos, claro. Es la herramienta fundamental para entender cómo funciona en el dominio del tiempo. Muy bien, ya tenemos nuestro sistema, que es predecible, es nuestro amigo. Pero ahora es cuando la cosa se pone interesante. Vamos a meterle un poco de caos a la ecuación. ¿Qué pasa si la señal que le metemos ya no es algo bonito y predecible? Y aquí se ve perfectamente el contraste, la diferencia abismal. Por un lado, el mundo feliz de las señales deterministas, ya se sabe, una senoide perfecta que podemos describir con una fórmula. Y por otro, el territorio salvaje de las señales aleatorias, como el ruido de fondo. Aquí no hay fórmula que valga, no podemos saber qué viene después. Y claro, aquí está el problema, el verdadero meollo de la cuestión. Si la señal que entra es un misterio, si no tenemos ni idea de cómo va a ser, ¿cómo vamos a calcular la salida? Pues eso, los métodos de siempre, los que usábamos para calcular la forma de onda exacta de la salida, simplemente ya no nos sirven. La solución entonces pasa por cambiar el chip completamente. En lugar de obsesionarnos con encontrar la señal de salida exacta, lo que vamos a hacer es describirla con estadísticas. Es como, no podemos predecir el camino exacto que tomará una molécula de gas en una habitación, pero sí podemos hablar de la presión y la temperatura del conjunto, pues esto es lo mismo. No sabremos la forma de onda, pero sí su comportamiento medio, su potencia, en definitiva, su personalidad. Vale, genial. ¿Y cómo calculamos esas estadísticas? Pues, a ver, hay una manera de hacerlo en el dominio del tiempo, pero la verdad es que es un poco un infierno de cálculos, es complicada. Pero por suerte existe un atajo, una vía mucho, mucho más elegante. Ese camino difícil, el del dominio del tiempo, se basa en una operación matemática con un nombre que ya asusta un poco, la convolución. Esto implica unas integrales o unos sumatorios bastante complejos. Ojo, que es una herramienta súper potente, pero es un devorador de recursos computacionales, y para que engañarnos no es nada intuitiva. Pero aquí es donde viene el momento eureka, el gran avance. Si damos el salto del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, esa operación tan pesada, la convolución, se convierte, casi por arte de magia, en una simple multiplicación. Una multiplicación. Esto no es una pequeña mejora, es una simplificación brutal que lo cambia absolutamente todo. Y la herramienta estrella para este nuevo enfoque es la densidad espectral de potencia, o DEP. Olvidémonos por un momento de cómo es la señal en el tiempo. La DEP lo que nos dice es cómo se reparte la energía, la potencia de la señal en las distintas frecuencias. Es como ponerle unas gafas de frecuencia a la señal para ver su carácter de otra manera. Entonces, la conclusión es esta, y es una regla increíblemente simple pero a la vez muy potente. Para saber cuál será la potencia de la señal de salida a una frecuencia cualquiera, digamos 100 hercios, solo necesitamos saber la potencia que tenía la entrada a esos 100 hercios y multiplicarla por cómo el sistema amplifica o atenúa esa frecuencia en concreto. Y punto, nada más. Venga, vamos a dejar un poco la teoría y vamos a un ejemplo práctico, para que se vea bien cómo funciona este concepto tan potente. Vamos a ver cómo un sistema puede literalmente esculpir el caos. Imaginemos un escenario. Cogemos el famoso ruido blanco. Esto es una señal teórica, un caos perfecto que tiene exactamente la misma energía en todas las frecuencias. Y esta señal la vamos a hacer pasar por un filtro paso bajo, muy sencillito. Este filtro actúa como el portero de una discoteca, solo deja pasar a las frecuencias bajas y a las altas les dice tú no entras. A ver, vamos a ver el proceso paso a paso.
Primero, la entrada. Es ruido blanco, así que su densidad espectral de potencia es plana, un caos uniforme. Segundo, el sistema. Es un filtro que actúa como un molde, ¿verdad? Y tercero, el cálculo. Multiplicamos la dep de la entrada por la forma del filtro. El resultado, una nueva señal aleatoria cuya dep ya no es plana. El filtro ha esculpido el espectro del ruido, ha concentrado toda su potencia en la zona de las bajas frecuencias. Y esto, la verdad es que es súper útil, porque hemos partido de un concepto ideal, el ruido blanco, que en realidad no puede existir porque tendría potencia infinita. Pero al pasarlo por un sistema real, físico, obtenemos a la salida una señal que sí tiene una potencia finita. Esto nos permite usar una idea teórica muy simple para generar modelos de señales aleatorias que son muy realistas. Bueno, ya llegando al final, vamos a recapitular. ¿Con qué ideas clave nos tenemos que quedar de todo esto? Pues a ver, en resumen, las ideas clave serían estas. La primera, cuando trabajamos con señales aleatorias no buscamos la forma de onda exacta, sino sus estadísticas. La segunda, y quizá la más importante, nos olvidamos de la temida convolución y la cambiamos por una simple multiplicación en el dominio de la frecuencia, un cambio radical. Y tercero, un sistema lineal no elimina el caos, sino que lo moldea, lo esculpe y nos permite crear modelos súper realistas de ruido a partir de ideas teóricas. Y con esto cerramos el círculo. La próxima vez que alguien esté hablando por el móvil en una calle con mucho ruido y la llamada se escuche perfecta o sintonice una emisora de radio sin interferencias, que piense un momento en esto. ¿Cómo es posible que esos sistemas sean capaces de extraer la señal útil de todo ese ruido de fondo? Pues ahí, justo ahí, es donde estos principios demuestran su increíble poder en nuestro día a día.